En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La suma importancia de la cruz y, obviamente, el gran ejemplo que nos dan nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María respecto a cómo nosotros debemos de cargar con nuestra cruz. Uno de los temas más importantes de nuestra fe, es decir, la cruz, y aceptar la voluntad de Dios, aprender nosotros como católicos de aceptar la voluntad de Dios en medio de las pruebas y de los sufrimientos, en medio de esas pruebas y sufrimientos de confiar en Dios, que sea una oportunidad para que nosotros crezcamos en nuestra fe y de ver también la cruz en nuestras vidas como la bendición más grande para que nosotros nos purifiquemos y nos santifiquemos y para que aprendamos también a ser humildes, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Y cuando tengamos dudas nosotros de la suma importancia de la cruz, basta nomás ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, especialmente en sus dolores. La epístola de hoy es muy significativa porque se toma de San Pablo su carta a los Efesios capítulo 3 y San Pablo habla maravillosamente del amor de Cristo, de cómo somos llamados a conocer y vivir el amor de Cristo e incluso cómo somos llamados a llegar a la gloria con Cristo, al cielo. Podemos decir que en esta lectura estamos viendo uno de los tesoros más grandes de nuestra fe católica. Pero ¿cómo comienza? Significativamente, todo comienza con la cruz, porque la lectura, la epístola de hoy, comienza donde San Pablo está afirmando que él está pasando por tribulaciones. Está cargando la cruz, está pasando por sufrimientos, pero para el bien de los cristianos en Éfeso, para que ellos puedan también gozar de los frutos de esos sufrimientos. Podríamos decir que en la epístola de hoy, Efesios capítulo 3, que la puerta o la entrada a todas las gracias que está describiendo San Pablo son sus tribulaciones, sus pruebas, la cruz. En el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 14, recibimos una enseñanza muy importante de nuestro Señor Jesucristo y al final Él dice: todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla ensalzado. Pero concretamente, ¿cómo es que nosotros aprendemos cómo ser verdaderamente humildes? La cruz. Quien no acepta la cruz que Dios le envía, nunca va a poder aprender a ser verdaderamente humilde. No estamos hablando aquí de ser humildes en lo superficial, diciendo palabras o lo que sea. Pero profundamente aprender la virtud de la humildad, uno necesita la cruz. Necesita pasar por esas dificultades y pruebas, poniendo su confianza en Dios y perseverando. Y reconociendo también que estas dificultades o estas pruebas que las merezco, soy pecador. La humildad. Escuchen estos versículos del libro de Eclesiástico. Eclesiástico capítulo 2, versículos 4 y 5. Cita: acepta todo cuanto Dios te enviare, y en medio de los dolores sufre con constancia, y lleva con paciencia tu abatimiento. Pues al modo que en el fuego se prueba el oro y la plata, así los hombres aceptos a Dios se prueban en la fragua de la tribulación. Fin de cita.
Para decirlo muy sencillamente, Dios nos ama. Él quiere que nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo y como la Santísima Virgen María. Y por eso Él permite y también nos manda las cruces y las dificultades y las tribulaciones para que nos santifiquemos, para que crezcamos en la perfección cristiana. Esta es una de las grandes enseñanzas de estas fiestas de mañana, la exaltación de la Santa Cruz, que siempre viene la victoria después de la cruz. Si llevamos la cruz con fe, con resignación, con paciencia, con amor, con confianza en Dios, la victoria es que vamos a crecer en la virtud, vamos a crecer en la humildad, vamos a crecer en nuestra fe en Dios. Y si perseveramos, un día ganaremos la victoria del cielo. Les voy a leer un poco de lo que escribe San Luis de Montfort respecto a la cruz. Recuerden, él vivió de los años 1673 a 1716, y esto lo estoy tomando de la carta que él escribe. El título es Carta a los Amigos de la Cruz. Básicamente, él está exhortando a los cristianos a ser amigos de la cruz, a amar la cruz, para en esta manera poder alcanzar la perfección cristiana. Él dice lo siguiente: sois miembros de Jesucristo. ¡Qué honor! Pero qué necesidad tan imperiosa de padecer implica el serlo. Si la cabeza está coronada de espinas, ¿lo serán de rosas los miembros? Si la cabeza es escarnecida y cubierta de lodo camino del Calvario, ¿querrán los miembros vivir perfumados y en un trono de gloria? Si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿descansarán los miembros entre plumas y edredones? Eso sería monstruosidad inaudita. No, mis queridos compañeros de la cruz, no os hagáis ilusiones. Esos cristianos que veis por todas partes, trajeados a la moda, en extremo delicados, altivos y engreídos hasta el exceso, no son los verdaderos discípulos de Jesús crucificado. Y si pensáis lo contrario, estáis afrentando a esa cabeza coronada de espinas y a la verdad del Evangelio. Válgame Dios, cuántas caricaturas de cristianos que pretenden ser miembros de Jesucristo, cuando en realidad son sus más alevosos perseguidores, porque mientras hacen con la mano la señal de la cruz, son sus enemigos en el corazón. Fin de cita. Pienso que es un punto importante de meditar el que dice San Luis de Montfort respecto a la señal de la cruz, diciendo, todos los cristianos que se signan con la señal de la cruz, pero que en su corazón son enemigos de la cruz, porque rehúsan la cruz, no quieren cargar con su cruz, les llegan contratiempos, dificultades, tribulaciones, y empiezan a quejarse con Dios, o dudar de Dios, o enojarse con Dios, o enojarse con los demás. Nos sigue diciendo San Luis de Montfort, cita, hay que sufrir como los santos. Mirad, amigos de la cruz, mirad delante de vosotros una inmensa nube de testigos. Sin decir palabra, prueban cuanto os tengo dicho. Ved desfilar ante vosotros un Abel justo y muerto por su hermano, un Abraham justo y extranjero en la tierra, un Lot justo y arrojado de su país, un Jacob justo y perseguido por su hermano, un Tobías justo y afligido de ceguera, un Job justo y empobrecido, humillado
y hecho una llaga de pies a cabeza. Mirad a tantos apóstoles y mártires teñidos con su propia sangre, a tantas vírgenes y confesores empobrecidos, humillados, arrojados, despreciados. Todos ellos exclaman con San Pablo: mirad a nuestro bondadoso Jesús, el autor y consumador de la fe que tenemos en Él y en su cruz. Tuvo que padecer para entrar por la cruz en su gloria. Fin de cita. El gran ejemplo de todo esto, de esta enseñanza sumamente católica de la cruz, gran ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María ahí al pie de la cruz de su Hijo. Por eso son tan importantes estas fiestas que estamos por celebrar, la exaltación de la Santa Cruz, los dolores de la Santísima Virgen María. Jesucristo y la Virgen nos ponen el ejemplo. Tuvieron que padecer la cruz para luego entrar en la gloria. Es lo que también rezamos todos los días cuando rezamos el Ángelus. Recuerden la oración final, donde estamos reconociendo y pidiéndole a nuestro Señor que así como Él pasó por su pasión y su cruz, que nosotros también pasemos por su pasión y su cruz para poder así entrar en la gloria. Y luego lo que hace San Luis de Montfort, y aquí esto es algo muy bueno, porque él nos da unas reglas muy concretas de cómo debemos de sufrir como católicos. Porque no nomás se trata de sufrir, todos van a sufrir, aunque quieran o no, los buenos y los malos, el sufrimiento nos va a llegar a todos. Importantísimo es la actitud, cómo es que uno está aceptando y enfrentando y pasando por esos sufrimientos. Lo que hace San Luis de Montfort es, él pone 14 reglas en esa carta a los amigos de la cruz. Yo nomás les voy a mencionar 5. Les urjo que hagan todo lo posible con la gracia de Dios de seguir estas reglas y ponerlas en práctica. San Luis de Montfort dice: pero no basta sufrir. El demonio y el mundo tienen sus mártires. Hay que sufrir y llevar la cruz en pos de Jesucristo. Es decir, hay que llevar la cruz como la llevó Él. De esto se tratan estas reglas. Tenemos que llevar la cruz como la llevó Él. Para lograrlo, he aquí las reglas que debéis guardar. Estas son 5 de las 14 reglas que nos propone San Luis de Montfort. Una de ellas: no os busquéis cruces de propósito y por cuenta propia. La primera regla. No tenemos nosotros que andar buscando cruces como para ensalzarnos. Nos van a llegar, no tenemos que preocuparnos. Dios cuidará de eso. No tenemos que andar buscando nosotros por cruces. Una segunda regla: cuando por ignorancia o aún por culpa vuestra cometáis alguna torpeza que os acarree alguna cruz, humillaos inmediatamente dentro de vosotros mismos, bajo la poderosa mano de Dios, sin turbación voluntaria, diciendo, por ejemplo, en vuestro interior: estos son, Señor, los frutos de mi huerto. Y si en vuestra falta hubiere algún pecado, aceptad la humillación como castigo de vuestro orgullo. Esa es la segunda regla. Básicamente allí nos está diciendo San Luis de Montfort que nos van a llegar las cruces. Tenemos que estarlas buscando. Y muchas de esas cruces también son debidas a nuestros propios pecados, las cosas que nosotros hacemos que están mal. Entonces ahí San Luis de Montfort está diciendo como una regla muy importante: acepta esos sufrimientos,
y encomiéndate a Dios, reconociendo que lo mereces por tus pecados. O sea, si realmente estás haciendo esto es una cosa muy concreta que te va a enseñar la verdadera humildad de no quejarme porque estoy pasando por este sufrimiento, sino yo reconocer, lo merezco. Y esto también pienso que es importante de aplicarlo a la crisis por la que estamos pasando en la iglesia hoy en día. Es fácil para nosotros de también echarle la culpa a los demás, incluso la jerarquía, porque ciertamente la jerarquía son los que son principalmente responsables por toda la pérdida de fe en nuestra iglesia. Pero con cuidado, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás. También nosotros tenemos que reconocer que por nuestros pecados y por nuestra falta de fe y por nuestra infidelidad a Dios, tenemos lo que merecemos. Y si tenemos pastores malos, si hay pastores que en realidad son lobos, es también porque nosotros lo merecemos a causa de nuestros pecados. Tercera regla, aprovechad los sufrimientos pequeños más aún que los grandes. Dios no repara tanto en lo que sufre cuanto en cómo se sufre. Sufrir mucho pero mal es sufrir como condenados. Sufrir mucho y con valor, pero por una causa mala, es sufrir como mártires del demonio. Sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como santos. Esa regla es muy importante. Ahí es como también, podríamos decir, purificar nuestros sufrimientos. No se trata principalmente de estar comparando quién tiene sufrimientos más grandes o quién tiene tribulaciones menores. E incluso no nomás es el sufrimiento en sí, o sufrir con mucho valor si uno está sufriendo por una causa mala, como nos dice San Luis de Montfort, sino hay que sufrir por Dios, y aunque es poco o mucho, es en cómo estamos sufriendo, es decir, la disposición de nuestra alma. Cuarta regla, decidíos, queridos amigos de la cruz, a padecer toda clase de cruces, sin elegirlas ni seleccionar. Toda clase de pobreza, humillación, contradicción, sequedad, abandono, dolor psíquico o físico, diciendo siempre del Salmo 57, pronto está mi corazón, oh Dios, está mi corazón dispuesto. Esa regla es muy importante, porque está hablando de una disponibilidad completa a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que Dios me envíe, cualquier clase de pobreza o una humillación, si me humillan mis amigos, mis parientes, cualquier contradicción, sequedad, una sequedad en la oración, no siento la presencia de Dios, abandono, hasta si me abandona mi párroco o mi obispo, cualquier dolor psíquico o físico, nuestro corazón, nuestra actitud debe de ser esa del Salmo. Pronto está mi corazón, oh Dios, está mi corazón dispuesto. Lo que tú mandes, Dios. Yo confío en ti, yo sé que tú estás en control. Tú me vas a cuidar. Y si estás permitiendo este sufrimiento, es porque me amas. Es para mi santificación, es para mi perfección. Cuando tengo las dudas, ahí está la cruz y ahí está la Virgen, al pie de la cruz. Y finalmente, la última regla, San Luis de Montfort nos dice algo muy concreto. Recuerden esto porque él nos dice, para animaros a sufrir como se debe, porque esa es la clave, cómo se sufre. Acostumbraros a considerar 4 cosas. 1, la mirada de Dios. 2, la mano de Dios. 3, las llagas y los dolores de Jesús crucificado. Y 4, arriba el cielo, abajo el infierno. Si consideramos estos 4 puntos que nos presenta San Luis de Montfort, va a ser una gran ayuda para poder
sufrir y cargar con nuestra cruz a ejemplo de Jesucristo y la Santísima Virgen María. ¿Qué significa considerar la mirada de Dios? Pues Él nos dice, cuando uno está sufriendo, pues considerar de que Dios nos está mirando. Y lo que verdaderamente agrada a Dios es cuando Él ve que el hombre está luchando por Él, es decir, por Dios, contra la fortuna, contra el mundo, contra el infierno, contra sí mismo. Cuando Dios mira que el hombre está llevando su cruz con alegría, eso es lo que agrada a Dios. Entonces hay que estar conscientes, Dios me está mirando, quiero complacer a Dios. 2, la mano de Dios. Con una mano poderosa e infinitamente prudente, Dios os sostiene, mientras os corrige con la otra. Con una mano mortifica, con la otra vivifica. Humilla y enaltece. Con un brazo poderoso alcanza del uno al otro extremo de vuestra vida, suave y poderosamente. Suavemente porque no permite que seáis tentados y afligidos por encima de vuestras fuerzas, y poderosamente porque os ayuda por una gracia poderosa y proporcionada a la fuerza y duración de la tentación o aflicción. Entonces, de mirar también la mano de Dios, de reconocer, así como esta cruz me viene de la mano de Dios, también me viene la fuerza y la gracia para poder superar esta tentación o esta cruz. Dios me está sosteniendo, ahí está la mano de Dios. Y Él no permite, siempre recordemos esto, Él no permite que seamos tentados y afligidos por encima de nuestras fuerzas. Y siempre nos proveerá con la gracia proporcionada a la fuerza y duración de la tentación o aflicción. Ahí está la mano de Dios. Considerar la mano de Dios, la mirada de Dios, la mano de Dios, las llagas, tercero, las llagas y los dolores de Jesús crucificado. Eso siempre nos ayudará a llevar nuestra cruz y sufrir como los santos y como Dios quiere que suframos. Contemplar las llagas y los dolores de Jesucristo crucificado. Y finalmente, para sufrir como se debe, es decir, cristianamente, debemos de considerar, arriba está el cielo, abajo el infierno. Mirad en el cielo la hermosa corona que os aguarda, con tal que llevéis debidamente vuestra cruz. Esta recompensa sostuvo a los patriarcas y profetas en su fe y persecuciones. Animó a los apóstoles y mártires en sus trabajos y tormentos. Siempre que estamos sufriendo, de recordar y de mirar en el cielo lo que nos espera. Miremos abajo el sitio que merecemos, el que nos aguarda en el infierno, junto al mal ladrón y a los réprobos, si nuestro padecer va acompañado de murmuraciones, despecho y venganza. Exclamemos con San Agustín: quema, Señor, corta, poda, divide en esta vida en castigo de mis pecados, con tal que me perdones en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.